Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo soy Isabel Guerra, periodista de Confama. Y en este momento, en el marco del Live Festival Jericó, nos acompaña Selva Almada, escritora, autora de libros como Chicas Muertas, El viento que arrasa, Ladrilleros y No es un río. Selva, bienvenida a este espacio. ¿Cómo te ha tratado Jericó en estos días? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Es la primera vez que vengo a Jericó y me encantó conocer este lugar, conocer el festival, que también es la primera vez que vengo. Y bueno, y la importancia de que un festival tan grande también tenga su sede en un pueblo pequeño, alejado de las grandes ciudades, me parece muy importante para quienes viven aquí o en la zona, poder disfrutar y aprovechar el festival. Bueno, Selva, estamos en un municipio del suroeste antioqueño, en medio de estas montañas, un pueblo patrimonio de Colombia. Tú eres argentina, pero creo que nos has regalado una mirada de una Argentina que no conocíamos, una Argentina desde las provincias, desde la ruralidad. Cuéntanos por tu interés por escribir desde estos territorios y cómo ha influido también tu entorno personal para escribir tus libros. Yo nací y crecí en un pueblo pequeño como este de provincias y viví en la provincia hasta los 25 años, o sea, buena parte de la mitad de mi vida. Ahora hace muchos años que vivo en Buenos Aires y cuando empecé a escribir empezaron a aparecer, primero bajo la forma de relatos autobiográficos, empezó a aparecer la provincia, la vida pueblerina, la ruralidad. Y después seguí explorando ese territorio en las novelas y en los cuentos que ya no tenían que ver con mi propia vida, que ya no eran historias autobiográficas, pero bueno, los personajes, el lenguaje, la mirada de ese lugar donde crecí sigue muy presente en lo que escribo. Y es muy interesante también que en tus obras abordas temas y problemáticas a veces sociales, culturales, abordas temas de naturaleza, de desigualdades, de violencia, de género también. ¿Cómo nació tu interés por meter como ese componente social en tus historias? En realidad no es que no fue de una manera premeditada, sino que cuando empecé a trabajar con esos personajes que de alguna manera yo había conocido en mi infancia, también empezó a aparecer todo eso otro que no era tan pintoresco ni tan bucólico de un pueblo, que es la desigualdad, que es la profunda brecha entre las clases sociales. Mis personajes en general son personajes que vienen del mundo del trabajo físico, no son intelectuales. Creo que el personaje que más se acerca a lo que podríamos llamar un intelectual es un pastor evangélico, así que toda esa potencia de la clase trabajadora a la que yo también pertenezco y de la que provengo, empezó a aparecer en los relatos, empezó a aparecer en las historias y así fueron entrando estos otros temas, ¿no? La violencia de género, el machismo, la misoginia, la pobreza. Bueno, es el mundo del que yo vengo también. Y aparte de todas esas realidades, hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando leía No es un río, específicamente, y es esa combinación entre lo que es real y lo que no es tan real y de pronto se basa más en leyendas o en unos ámbitos más fantásticos. Cuéntanos un poquito de eso, ¿por qué introducirlo también como este lado más místico y más folclórico? Porque yo siempre digo que la realidad en estos lugares, como el lugar donde yo he crecido, es una realidad de doble fondo, ¿no? Como que tiene un fondo escondido que es la suprarrealidad, ¿no? Que son el curanderismo, las leyendas, las creencias populares. Bueno, todo eso está muy entramado en las vidas pueblerinas. Por ejemplo, cuando yo era chica, me llevaban al pediatra, pero también me llevaban al curandero. No sé, íbamos a la iglesia católica
pero también creíamos en los santos paganos o en la brujería. Entonces, todo eso está como íntimamente relacionado en la idiosincrasia de estos lugares y empezó a aparecer de nuevo en los relatos. Él no es un río, fui un poco más lejos con esto de lo fantasmagórico y de esto que nunca sabes si están vivos o están muertos, o la convivencia del plano de la vida y de la muerte, y la leyenda popular que en el libro se encarna en el personaje de las chicas. Siempre digo, me interesó porque también fue parte de mi educación sentimental. Y el paisaje también juega un papel fundamental en tu obra. Siempre hay una constante interacción entre el paisaje con los personajes, pero ¿cómo vives tú, como Selva Almada, esa relación con la naturaleza, con la tierra? Desde chica, creciendo en un pueblo, tuve una vida muy cercana a la naturaleza. Yo vivía donde terminaba el pueblo y empezaba el campo. Entonces, los arroyos, el monte, los animales, bueno, todo eso estaba súper presente en mi vida. Y después me gusta en los relatos, en las ficciones, como en esta novela, pensar cómo se vinculan los personajes con ese monte, con ese río, que no lo sienten como un paisaje, como un telón de fondo, sino como algo familiar, algo constitutivo de sus vidas, algo con lo que interactúan, con lo que dialogan. Y también me gusta pensar de esa manera el paisaje, o no sé, yo tengo gatos y una perra y hablo con los animales, que todavía no me contestan, pero ojalá en algún momento sí. Y eso, pensar la vida humana como parte de algo mucho más grande que son los árboles, el río, los animales salvajes, bueno. Bueno, Selva, y ya para finalizar, me gustaría mucho, entendiendo que estamos en un marco de literatura y de mucha cultura, que nos contaras cuál fue el último gran libro que leíste, que tú digas que te encantó y que nos hagas esa recomendación y que el público también se anime a leerlo. Bueno, no es el último gran libro que leí, pero sí es un libro que me gusta muchísimo y que fue un descubrimiento para mí su autora. Es una autora que murió muy joven, a los 28 años, de tuberculosis en la década del 40. Era poeta, había publicado un libro de poesía y dejó una novela escrita que se publicó luego de su muerte. La novela se llama Mi hogar de niebla y la escritora se llama Ana Teresa Favani, y es una novela autobiográfica porque ella pasó 7 años de su vida internada en un hospital para tuberculosos, y es una novela de una sensibilidad y donde aparece esto de lo fantasmal en esas enfermas que son adolescentes y saben que se van a morir, pero siguen teniendo ilusiones de adolescente, enamorándose de otros pacientes que también se van a morir. Bueno, es una novela que yo la llamo del gótico litoraleño, que es la región donde yo crecí. Selva, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a vos. Bueno, y a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por seguir sintonizados con nosotros, por conectarse con el Live Festival y seguir imaginando el mundo a nuestro lado.